Señor presidente, usted continúa instalado en la misma estrategia de siempre. El "y tú más", el "los otros son peores", y el ya clásico "yo no sabía nada". Y entonces aparecen las comparaciones. Dicen, Aznar fue peor. Claro que sí, Aznar fue peor. Hablamos de alguien que encabezó un gobierno marcado por la corrupción, de una figura que probablemente no guarda 1.000.000 de euros en joyas, sino muchas más regaladas por algunos de los personajes más oscuros del planeta. Así que sí, Aznar fue peor. ¿Y qué? ¿Después sacan a Felipe González? Claro que sí, Felipe González también fue peor. Un dirigente que traicionó a buena parte de quienes confiaron en él y en su partido. El responsable de un gobierno salpicado por robos, secuestros y asesinatos. Una persona que lleva décadas haciendo de intermediario para algunas de las empresas más cuestionables del mundo. Sí, también fue peor. ¿Y qué? Luego mencionan a Rajoy. Por supuesto, Rajoy también fue peor. Fue el máximo responsable de un gobierno que robó, espió y volvió a robar. Un ejecutivo que utilizó todos los recursos a su alcance para destruir políticamente a sus adversarios. Hasta la sede de su partido terminó siendo motivo de escándalo. Todo eso ya lo sabemos. ¿Y qué? Después llega Feijóo. Sí, claro que también dicen que Feijóo fue peor. Sabemos perfectamente sus fotografías con un conocido narcotraficante. Sabemos cómo llegó a la presidencia de su partido tras la caída política de quien denunció determinadas prácticas vinculadas al entorno de Ayuso. Sabemos también que buena parte de su entorno familiar lleva años trabajando para empresas que mantienen contratos con la Xunta. Sí, Feijóo. Peor. ¿Y qué? Más tarde aparece Abascal. Claro que sí. También peor. Abascal dirige lo que muchos de sus propios antiguos compañeros han descrito como una enorme estafa política. Preside además una fundación señalada por el Tribunal de Cuentas por el uso irregular de millones de euros. Incluso terminó salpicada por el dinero destinado a las víctimas de la Dana. Sí, Abascal y Vox, mucho peor. ¿Y qué? Después hablan de Ayuso. Sí, infinitamente peor. Porque durante la pandemia murieron más de 7.000 personas en las residencias madrileñas. Porque su hermano obtuvo beneficios gracias a las comisiones relacionadas con la venta de mascarillas. Porque su entorno ha sido señalado por enriquecerse mediante negocios vinculados a Quirón. Así que sí, Ayuso mucho peor. De hecho, en España parece que uno de los empleos mejor remunerados es ser familiar de Ayuso. Sí, Ayuso peor. ¿Y qué? Entonces llega el turno del Partido Popular. Y sí, también es peor. Ahí están Gürtel, Púnica, Lezo, Palma Arena y una interminable lista de nombres. Esperanza Aguirre, Ignacio González, Rodrigo Rato, Jorge Fernández Díaz, Cospedal, Mazón, Bárcenas, Zaplana, Montoro... La lista parece no terminar nunca. También sabemos que algunos de los implicados acabaron en prisión mientras otros consiguieron escapar de las consecuencias durante años. Sabemos igualmente que hubo condenas muy distintas para personas implicadas en hechos parecidos. Sí, el Partido Popular mucho peor. Y también sabemos que existen jueces cuya cercanía al PP resulta más que evidente. Nadie lo oculta. Sí. ¿Y qué? Después llega Aldama. Sí, también peor. Ábalos, Koldo y Aldama, 3 personas implicadas en la misma trama. Uno decide colaborar, señala a los demás, evita buena parte de las consecuencias y además conserva gran parte del beneficio obtenido. Ese es, en esencia, el resumen. Y todos lo conocemos. El mensaje que termina transmitiéndose es muy sencillo. Dependiendo de quién seas y de a quién señales, puedes terminar librándote. Sí. Eso también lo sabemos. Y por cierto, señores del Partido Popular, que nadie se confunda. Aldama no está en libertad únicamente porque tenga información contra el PSOE. También conoce muchas cosas relacionadas con ustedes. Eso lo sabe todo el mundo. Así que sí. Aldama, peor. ¿Y qué? Porque cuando toda la estrategia política de la izquierda, del gobierno y especialmente del PSOE consiste únicamente en responder con el "y tú más", todo lo que acabamos de recordar termina convirtiéndose en papel mojado, se transforma en ruido, pierde toda su fuerza, no sirve absolutamente para nada. ¿Y saben por qué? Porque nosotros aspirábamos a representar algo diferente, porque la derecha puede actuar movida por intereses, pero la izquierda debería actuar guiada por principios, porque una cosa es lo que resulta legal y otra muy distinta es lo que resulta moral. Señorías de la izquierda, cuando la izquierda roba, quienes la apoyan sienten vergüenza. Cuando roba la derecha, los suyos hacen cola para apuntarse. Nunca falla. Por eso el "y tú más", el "y tú peor" y el "yo no sabía nada" solo conducen a una cosa. A esto. Y por eso la pregunta es muy sencilla, señor presidente. ¿Tiene usted alguna responsabilidad? Se lo repito mirándole directamente. ¿Tiene usted alguna responsabilidad? Porque al final la cuestión es mucho más simple de lo que parece. Ustedes han robado. Habrá quien piense que exagero, que estoy yendo demasiado lejos. Pero los hechos son los que son. Al que fue el número 2 de su partido, una de las personas más influyentes de su gobierno, alguien que desempeñó un papel decisivo para que usted recuperara la Secretaría General del PSOE y llegara de nuevo a la presidencia, le han impuesto una condena de 24 años de prisión por una trama de corrupción.
No hablamos de sospechas, hablamos de una condena, por eso la pregunta es inevitable. ¿Lo sabía usted? ¿De verdad no sabía nada? Porque yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos durante la primera investidura del presidente Sánchez. Conozco perfectamente el papel que desempeñaba. Su palabra era prácticamente incuestionable, y detrás de esa palabra siempre estaba Pedro Sánchez. Así que no intenten distraer el debate con excusas. Sé muy bien lo que estoy preguntando. Señor presidente, ¿son conscientes de que su verdadero problema ya no es el Partido Popular ni Vox? Su problema es la ciudadanía. La gente. ¿Se dan cuenta de cuántas personas que los defendieron durante años se sienten hoy decepcionadas, enfadadas e incluso avergonzadas? Personas que discutieron con familiares, con compañeros de trabajo, en los bares y en la calle defendiendo a este gobierno. Y ahora tienen delante a quienes les repiten una y otra vez aquello de ¿lo ves? Al final todos son iguales. ¿Son conscientes del daño que eso provoca? Porque ya no basta con responder diciendo que los otros hicieron más. Ya no sirve decir que los demás fueron peores. Ni esconderse detrás del yo no sabía nada. Eso ya no convence. Y sí, también es verdad que existe una parte del poder judicial, policial y mediático que lleva mucho tiempo intentando acabar con ustedes. Eso también es cierto. Del mismo modo que ha intentado acabar con nosotros, porque hay un Estado profundo que nunca ha aceptado determinadas alianzas políticas. Y ustedes lo saben. No los persiguen porque hayan nacionalizado la economía ni porque hayan impulsado una revolución. Los persiguen sobre todo por haber pactado con Podemos, con Bildu, con el BNG y con otras fuerzas que determinados sectores jamás aceptarán. Eso hay que decirlo claramente. Porque esa España que lleva décadas controlando determinados resortes del poder no perdona ese tipo de acuerdos. Nunca lo ha hecho. Y ahora algunos vuelven a repetir que la justicia es igual para todos. ¿De verdad? No lo es. Ahí tienen un ejemplo reciente. Miguel Ángel Rodríguez llegó a afirmar públicamente que había que dinamitar el Ministerio de Hacienda. ¿Ha ocurrido algo? ¿Ha tenido consecuencias? Lo pregunto porque hubo quien recibió un tratamiento completamente distinto por unas declaraciones mucho menos graves. Por tanto, no. La justicia no actúa siempre igual. Hay jueces que aceleran unos procedimientos y ralentizan otros. Los calendarios parecen cambiar según el nombre del investigado. Ahí está el caso de Cristóbal Montoro. Y también existen decisiones judiciales difíciles de justificar, que se lo pregunten a los jóvenes de Alsasua, o a quienes pasaron años en prisión preventiva por el proceso. Algunos, por cierto, guardaron entonces un silencio absoluto. Y sí, también se lo pueden preguntar a su propia esposa, señor presidente, perseguida por un juez que llegó a plantear hipótesis tan difíciles de entender como una posible fuga de la mujer del presidente del gobierno rodeada permanentemente de escoltas. Claro que existen jueces arbitrarios, igual que resulta llamativo que una persona reciba una condena de 24 años mientras otros implicados apenas sumen consecuencias. Y por cierto, imagino que ahora el famoso voluntariado de Aldama será con ustedes, o quizá con Horizonte, o con Desocupa. ¿Quién sabe? En cualquier caso, señores del PSOE, bienvenidos. Ahora están comprobando en primera persona algo que muchos llevamos años denunciando. Ni todos los jueces son imparciales por definición, ni todos los policías actúan siempre con neutralidad. No son seres de luz, y existe una España profundamente conservadora que durante décadas ha conservado enormes cuotas de poder. Una España que, además, ustedes contribuyeron muchas veces a proteger. Nuestro país arrastra importantes déficits democráticos, y reconocerlo no convierte a nadie en menos patriota. Al contrario, lo hace más útil para mejorar la democracia. Lo triste es que algunos solo han empezado a denunciar estos problemas cuando les han afectado personalmente. Ojalá hubieran aprovechado antes la fuerza del gobierno para impulsar cambios reales. Y ojalá hubieran dedicado menos tiempo a los grandes discursos vacíos contra el Partido Popular y más a transformar de verdad las instituciones. Por eso quiero hacerle dos preguntas muy concretas, señor presidente. La primera, ¿qué medidas han tomado realmente para cambiar todo esto? ¿Qué reformas profundas han impulsado? Porque mientras hablaban de regeneración, terminaron pactando con el Partido Popular el reparto del Consejo General del Poder Judicial. Y, sin embargo, existía un acuerdo con nosotros para democratizar el acceso a la carrera judicial, para que dejara de ser un espacio reservado prácticamente siempre a los mismos perfiles sociales, para abrir las puertas a gente de barrios humildes y romper la endogamia histórica. Ese compromiso desapareció. La explicación fue que había que rebajar la tensión política. Parece que el ambiente ya está mucho más tranquilo. La segunda pregunta es todavía más importante. ¿Tiene usted realmente la casa en orden? ¿Está completamente limpia? Porque una cosa es que haya quienes quieran ir a por ustedes. Eso puede ser cierto. Pero otra muy distinta es ofrecerles motivos para hacerlo.
Hoy tienen a dos antiguos números 2 del partido en prisión. También tuvieron a una persona que, siguiendo instrucciones del partido, intentó desempeñar un papel parecido al de Villarejo para frenar investigaciones que afectaban directamente al PSOE. Y además, existe una cuestión que digo con auténtica tristeza. Hablo de alguien que para muchos ha sido un referente de la izquierda durante décadas. Una persona que, en lo personal y en lo político, me ha ayudado en numerosas ocasiones. Hablo de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero hay asuntos relacionados con él que siguen sin encontrar una explicación convincente. Y eso también hay que decirlo. Me dirijo ahora a toda la izquierda de este hemiciclo. Podemos mirar hacia otro lado. Podemos fingir que no pasa nada, pero también podemos reconocer la realidad, porque yo tengo ojos para verla. Y precisamente por eso afirmo que gran parte de las mejores decisiones adoptadas en España durante los últimos 7 u 8 años han contado con la participación o la influencia de Zapatero. Eso también es verdad. Ahora bien, preguntémonos una cosa. ¿Qué estaríamos diciendo si ese millón largo de euros en joyas hubiera aparecido en la vivienda de Aznar? ¿O en la del Rey? ¿O en la casa de Feijóo? ¿Y si hubiera sido en la de Ayuso? ¿O en la de Abascal? ¿Qué discurso estaríamos escuchando hoy? Precisamente por eso resulta urgente regular de una vez el papel que desempeñan los expresidentes del gobierno. No tiene sentido que exista una frontera tan difusa entre la influencia política, el trabajo de los lobbies y el posible tráfico de influencias. Ese vacío no beneficia a nadie. Voy terminando. Y quiero decir algo con absoluta claridad. No tengo ninguna gana de ver a Feijóo convertido en presidente del gobierno. No quiero ver a Abascal como vicepresidente, ni quiero contemplar determinados nombramientos ministeriales que ya se anuncian. No tengo ninguna gana, porque sé perfectamente cuál sería el coste social de ese escenario. No quiero ver más recortes. No quiero ver cómo aumentan las desigualdades. No quiero asistir a ilegalizaciones ni a persecuciones políticas. Algunas de esas amenazas ya han sido anunciadas públicamente. Pero entonces surge una pregunta. Inevitable, señor presidente. ¿Continuar así para qué? Usted insiste en que hay que resistir. De acuerdo. Pero, ¿resistir con qué objetivo? ¿Para hacer exactamente qué? Porque resistir por resistir no basta. Hay muchísima gente cuya vida ha mejorado gracias a medidas impulsadas por este gobierno, y muchas de esas políticas fueron posibles gracias a la influencia y la presión de quienes compartimos ese camino. Eso también hay que reconocerlo. Se han hecho cosas positivas, pero limitar toda la estrategia a repetir que somos el mal menor frente a una alternativa peor no puede ser el único proyecto político. Hace falta mucho más. Ahí está, por ejemplo, el problema de la vivienda. ¿Por qué seguimos sin enfrentarnos de verdad a la especulación inmobiliaria? ¿Por qué no actuar con decisión de una vez? ¿Por qué seguir aplazando un problema que afecta cada día a millones de personas? La legislatura necesita contenido, necesita medidas valientes, porque la gran pregunta para el PSOE es muy sencilla. Si todo consiste únicamente en resistir, ¿qué quedará del partido cuando esta etapa termine? ¿Qué legado habrá dejado? Yo me temo cuál puede ser la respuesta. Y termino con un último mensaje dirigido al Partido Popular. Llevan semanas anunciando que el gobierno está acabado. Muy bien, entonces les pregunto, ¿para cuándo la moción de censura? El registro del Congreso está ahí mismo. No tienen más que presentar la iniciativa. ¿O es que todavía no reúnen los apoyos suficientes? Porque aseguran que Junts está completamente dispuesto. Porque cuentan con buena parte de la prensa respaldando su estrategia. Y, sin embargo, la moción sigue sin aparecer. Hay algo especialmente preocupante. En este país parece haber personas que conocen decisiones judiciales antes incluso de que se hagan públicas. Ahí están Miguel Ángel Rodríguez y el abogado de Alberto González Amador. ¿Cómo es posible? ¿Qué está ocurriendo para que eso suceda? Así que vuelvo a formular la misma pregunta. Si realmente tienen los números, presenten la moción. Y si no la presentan, ¿será porque en realidad les falta el valor para hacerlo? Mientras tanto, algunos ya se reparten ministerios como si el cambio de gobierno fuera un hecho consumado. Tranquilidad, porque algunos seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestra mano para impedir que eso ocurra. Muchas gracias.